Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de octubre del 2012 y vamos a comenzar con las tutorías virtuales correspondientes al ámbito científico-tecnológico del nivel 2 y de la primera evaluación. Vamos a comenzar con la asignatura de matemáticas. Empezaremos el bloque temático 1, es decir, números, y durante el día de hoy vamos a abordar los temas 1, números racionales, y 2, radicales sencillos. Números racionales. Bueno, se llama número racional a todo número que se puede expresar como el cociente de dos números enteros, dígase A y B, que van a ser numerador y denominador. El conjunto de los números racionales va a quedar representado por la letra Q mayúscula. Como ejemplo, la fracción 4/5 sería un número racional. El 4 es el numerador o parte superior y el denominador sería el 5, parte inferior. Es importante que sepamos que los números racionales se pueden expresar en forma de fracción o como número decimal. Y que pueden, a su vez, transformarse. Debemos conocer además los tipos de fracciones. Para ver los tipos de fracciones, que es una pregunta que también aparece en el cuadernillo rojo que debéis entregar cada evaluación, vais a la página 12 y 13 de vuestros apuntes. Se considera fracción propia aquella cuyo numerador va a ser menor que el denominador. Por lo tanto, el valor estaría comprendido entre 0 y 1. Como ejemplo, pues cualquier fracción cuya numerador sea inferior al numerador, cuyo numerador sea inferior al denominador, como puede ser 3. Impropia sería el caso contrario, y en este caso el numerador va a ser mayor que el denominador. Por lo tanto, va a ser mayor que 1. En este he puesto como ejemplo 6/5, pero podría ser otra cualquiera. El número mixto va a estar compuesto por dos partes, una entera y otra fraccionaria. La fracción unitaria va a ser igual a la unidad, es decir, 15 partido 15, 6 partido 6, va a ser igual a 1. La fracción decimal va a tener como denominador una potencia de 10. Y hablaremos de fracciones equivalentes, que esto me interesa que comprendamos qué es, cuando dos fracciones, al multiplicarlas en cruz, es decir, numerador por denominador de la otra fracción y denominador por numerador. Si el resultado de multiplicarlas en cruz me da lo mismo, serán fracciones equivalentes. Es decir, un medio sería una fracción equivalente y además simplificada de la fracción 2/4. El resultado, al hacer el cociente entre un medio y 2/4, va a ser el mismo, en este caso 0,5. Si yo multiplico 1 por 4, me va a dar 4. Y tiene que equivaler a 2 por 2, que también da 4. Por lo tanto, esta fracción sería equivalente. La simplificación de fracciones sirve para obtener fracciones que sean equivalentes a una que nos den, pero con números más pequeños, es decir, más simples o sencillos. Por ejemplo, 6 partido 60 se podría simplificar, puesto que el numerador se puede dividir entre 6 y el denominador también, y quedaría 1 un décimo. Comprobamos que es una fracción equivalente. 6 por 10 sería 60 y 60 por 1 sería 60. Por lo tanto, al multiplicar en cruz, o lo que también se denomina producto de los extremos,
que debe ser igual al producto de los medios, nos servirá para comprobar si la fracción es equivalente. Operaciones con fracciones. Vamos a operar con fracciones que tengan el mismo numerador. En ese caso, para sumar y restar fracciones, si tiene el mismo denominador, lo único que vamos a sumar o restar van a ser los numeradores. Disculpad la errata. En ese caso, por ejemplo, un medio más 3 medios, simplemente sumaríamos 1 más 3 y daría 4, y el denominador, como es común a ambas, va a seguir siendo 2. 4 medios también se puede expresar como 2. Para la suma y resta con el denominador, hallamos fracciones equivalentes a las originales. Es decir, vamos a obtener el mínimo con un múltiplo de los denominadores de las fracciones previas, y con ese mínimo con un múltiplo hallaremos fracciones equivalentes. Es decir, si al denominador le he multiplicado por un número para obtener un nuevo denominador, en función del mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones, pues por ese mismo número también tendré que multiplicar el numerador o parte superior de la fracción. Entonces, tengo 2 tercios más un sexto. Tendría que hacer el mínimo común múltiplo de 2 y 3, puesto que se trata de distintos denominadores. En este caso, da la casualidad de que 6 es el múltiplo, es múltiplo de 3, por lo tanto el mínimo común múltiplo de ambos sería 6. Entonces, esta fracción, un sexto, que es la que me ha dado el nuevo denominador, que lo obtengo mediante el mínimo múltiplo, la voy a dejar tal cual. Sin embargo, voy a tener que transformar 2 tercios a una fracción equivalente cuyo numerador sea 6. Al 3 le hemos multiplicado por 2 para obtener el denominador 6. Lo mismo deberemos hacer con el... es decir, si teníamos un denominador que era 3 y ahora tenemos un denominador que es 6, hemos tenido que multiplicar por 2. Pues con el numerador deberemos hacer lo mismo. Entonces 2 por 2 será 4. La fracción equivalente a 2 tercios será 4 sextos. Ahora ya tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador. Por lo tanto podremos operar, en este caso sumar o restar, estas fracciones. En el caso concreto, la suma. 4 más 1 daría 5, 5 sextos. Lo dejaremos así puesto que no se puede simplificar. Multiplicación. En el caso de la multiplicación de dos fracciones, operaremos multiplicando el numerador por el numerador, es decir, parte superior de la fracción por parte superior, y denominador por denominador, o parte inferior por parte inferior. Ejemplo, 2 tercios por 4 quintos. 2 por 4 daría 8 y 3 por 5 daría 8. La división es una multiplicación de la segunda fracción inversa. Es decir, yo para dividir 2 tercios entre 4 quintos, o bien multiplico en cruz 2 por 5, que daría 10, y 3 por 4, que daría 12, que quedaría simplificado 5 sextos, o bien mantengo la primera fracción tal cual, 2 tercios, y lo multiplico por la inversa de la segunda. En lugar de 4 quintos, la inversa sería 5 cuartos. 2 por 5 daría 10 y 3 por 4 daría 12. Bueno, los números decimales es otra manera de expresar fracciones. Ya hemos dicho que se puede pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal. Los números decimales constan de una parte entera, que es la que va delante de la coma, y otra parte decimal, que es la que va después. En este ejemplo, 2,345, la parte entera sería el 2 y el 345 sería la parte decimal. Igualmente que operamos con fracciones, podemos operar con decimales.
suma, resta, multiplicación y división de números decimales. Bueno, debemos conocer la clasificación de los números decimales como tres tipos: decimales exactos, decimales periódicos, y dentro de los decimales periódicos vamos a tener dos tipos, a su vez, periódicos puros y periódicos mixtos. Decimal exacto, al hacer el cociente de una fracción nos sale un número que no tiene infinitas cifras decimales, tiene un número de cifras decimales finito, concreto. En este caso, 0,75. Pero también puedo encontrar que el número de cifras decimales sea infinito. Puede ser que exista un periodo de un único número, sería periódicos puros, 2,44444, es decir, 2,4 periodo, ya que el 4 se va a repetir de manera periódica, y puede ocurrir que exista una parte que sea periódica y otra parte que no sea periódica. En este caso, tendremos los decimales periódicos mixtos. Tenemos una parte entera, que es el 1, el 31, que sería lo que se denomina anteperiodo, y luego el verdadero periodo, que es el 5. Entonces sería 1,315 sería el periodo. Como he dicho con anterioridad, podemos transformar fracciones en decimales, es decir, simplemente hacer una división de la parte superior de la fracción entre la parte inferior, un cociente, y también podemos pasar de decimal a fracción. Para ello, hallaremos la fracción generatriz según el tipo de decimal. Esto podéis repasarlo en la página 19 y 20 de vuestros apuntes. Yo aquí he puesto un ejemplo que va a ser para un decimal exacto, en este caso 0,75. 0,75 se puede expresar como el número sin la parte entera, en este caso, que sería 75, y partido de 100. Dos ceros, porque la parte decimal tiene dos dígitos, por lo tanto, un 0 por cada número que está en la parte decimal. Esta fracción se puede simplificar hasta que nos dé 3 cuartos. Es decir, 3 cuartos y 75 partido 100 serían fracciones equivalentes. Entonces, la fracción generatriz de un número decimal exacto tiene por numerador el mismo decimal sin la coma, es decir, en este caso 0,75, o lo que es lo mismo, 75, puesto que la parte entera es un 0, y por denominador sería la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengan. Son dos cifras decimales, por lo tanto ponemos un 100. Bueno, también se puede hallar la fracción generatriz de una expresión periódica pura, una parte entera nula. Podríamos, por ejemplo, 0,6 periodo. Tiene por numerador el periodo, en este caso el 6, y por denominador vamos a poner tantos 9 como cifras tiene el periodo. En este caso sería un 9, puesto que 6 partido 9 daría igual a 0,66666. El 6 es la única cifra que es periódica y que se repite. Se puede simplificar a su vez a 2 tercios. Ahora mismo estamos en la página 19 de vuestros apuntes. También podemos hallar la fracción generatriz de una expresión periódica pura con parte entera no nula. En este caso, el ejemplo sería 32,157, es decir, el 32 no es un 1, por lo tanto vamos a diferenciar. Aquí, el numerador, vamos a poner el número sin coma menos la parte entera, es decir, 32.157 menos la parte entera, es decir, la que va delante de la coma,
partido de tantas cifras decimales que vamos a convertir en 9. Si tenemos 3 cifras decimales, serán 3 9. Por lo tanto, el denominador serán tantos 9 como cifras decimales. Si puede, se simplificará. Podemos también hallar la fracción generatriz de una expresión periódica mixta. Vamos a diferenciar, igual que lo hemos hecho antes, en que sea una expresión decimal periódica mixta con parte entera nula o sin parte entera nula. En ambos casos el procedimiento va a ser muy similar. Vamos a poner como numerador la diferencia o resta entre el número 0, bueno, el número al completo, no entero, restándole lo que viene siendo el anteperiodo, es decir, la parte decimal que no se repite. En este caso tenemos 0,263114 y vemos que el periodo va a corresponder al a 14. Por lo tanto, vamos a poner el número 263114 sin el 0, ya que era la parte entera, que en este caso es nula, y vamos a restar 263, es decir, la parte correspondiente al anteperiodo. Como el periodo tiene dos cifras decimales, en este caso el 14, vamos a poner dos 9. Y vamos a poner tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo. En este caso el anteperiodo era 2, 6, son 3 cifras, por lo tanto lo dividiremos, añadiremos a esos dos 9 que hemos puesto 3 ceros. Con lo cual la fracción quedaría con 26.051 entre 99.000, que se podría simplificar. En caso de que la expresión fuese periódica mixta, una parte entera no nula, vamos a poner el número al completo menos el número excepto la parte periódica, es decir, si vemos el ejemplo de la página 20, vamos a restarle al número al completo, sin tener en cuenta la coma, el número, tanto la parte entera como el anteperiodo. Al dividir vamos a tener en cuenta las cifras que forman parte del periodo. En este caso, 3 cifras, por eso vamos a poner 3 9. Y a continuación de estos 9 vamos a poner tantos ceros como formen parte del anteperiodo. En este caso serían 4 ceros porque el anteperiodo está formado por 4 cifras. Tenemos que tener en cuenta que en ocasiones, vamos a pasar ahora a otro punto, a otros contenidos distintos, para calcular cantidades vamos a emplear aproximaciones, bien por redondeo o bien por truncamiento. Quiero sobre todo que recordemos lo que es el redondeo, es decir, si la calificación de una persona en un examen es 8,4 y tenemos que redondear simplemente a un número entero, el redondeo será de 8. Sin embargo, si la calificación fuese de 8,8 y tuviésemos que redondear a un número entero, la calificación final sería de 9. Vamos a tener en cuenta, por lo tanto, que el número que tenemos que tener en cuenta para redondear, en este caso el decimal para redondear a un número entero, depende de lo que nos pida el ejercicio, vamos a tener en cuenta que este número sea menor que 5, en ese caso el redondeo va a consistir en dejar la cifra anterior tal como estaba, o que la cifra sea 5 o superior, incluyendo el 5. En este caso, la cifra anterior a la que nos estamos fijando, es decir, si es un 5, vamos a pasar a la cifra siguiente en el número anterior. Si es un 6, lo mismo, si es un 7, un 8, un 9. Sin embargo, si es un 1, un 2, un 3 o un 4, la cifra quedará.
Es decir, 8,1, 8,2, 8,3 y 8,4, si tuviésemos que redondearlo a un número entero, se quedaría como el 8. Sin embargo, el 8,5, 8,6, 8,7 y 8,9, al redondearlo, lo redondearíamos a un número entero que sería 9. También aparece el truncamiento, que podéis repasar por vuestra cuenta en la página 21. Bueno, siempre que aproximemos una cantidad, vamos a perder una serie de información. Entonces, hablaremos de errores absolutos y errores relativos. El error absoluto va a ser el valor absoluto de la diferencia, es decir, no vamos a tener en cuenta signos, entre el valor exacto de un número y el valor aproximado. Mientras que el error relativo se va a calcular como el cociente entre el error absoluto que hemos hallado y su valor exacto. En caso de que lo multipliquemos por 100, el error relativo, entonces obtendremos un porcentaje de error. Bueno, para finalizar, definiremos los números irracionales. Hemos visto los números racionales y ahora nos quedan los números irracionales. Van a ser aquellos números decimales cuya parte decimal tiene infinitas cifras, pero no son periódicas. Es decir, no van a ser ni decimales exactos, ni periódicos puros, ni periódicos mixtos, porque no va a existir ningún periodo en sus cifras decimales. Van a ser, por lo tanto, números decimales, pero que no se van a poder representar mediante una fracción. Ejemplos, el número pi, que se utiliza para hallar la longitud de la circunferencia o el área de un círculo, y la raíz. Si vemos raíz de 2 es igual a 1,41421356 puntos suspensivos. Tiene infinitas cifras decimales, pero ninguna de ellas es periódica. Por lo tanto, lo catalogaríamos como número irracional. Vamos a pasar a las operaciones con radicales. Voy a hacer un breve resumen que consiste, pues aquí tenemos una raíz, n va a ser el índice. Generalmente cuando son raíces cuadradas no es necesario poner el 2 y simplemente hablamos de raíces cuadradas. Si pusiésemos un 3 indicaríamos que se trata de una raíz cúbica. A va a ser el radicando y m va a ser el exponente. Las raíces también van a poder expresarse en forma de potencia. Es decir, yo puedo decir que a es igual a m partido n. Vamos a verlo con un ejemplo. Raíz cúbica de 125 es lo mismo que raíz cúbica de 5 elevado a 3, es decir, vamos a expresar 125 como una potencia de base 5. El exponente va a ser 3, la base va a ser 5. 5 por 5, 25, por 5, 125. Entonces, esto lo puedo expresar en forma de potencia, que sería 5 elevado a 3 partido 3. 3 partido 3 sabemos que es 1, por lo tanto sería 5 elevado a 1, y 5 elevado a 1 es la raíz, el resultado de la raíz cúbica de 125 será 5. Bueno, para operar con radicales debemos tener en cuenta que dos o más radicales pueden sumar o restar si son radicales semejantes, es decir, cuando tienen igual índice e igual radical. Para operar con radicales, en ocasiones debemos tener en cuenta dos operaciones inversas. Por un lado, la extracción de factores fuera del signo radical y por otro lado, la introducción de factores dentro del signo radical. Para la extracción de factores fuera del signo radical, vamos a tener en cuenta que debemos descomponer el radicando en factores, es decir, en este caso a 125 se puede descomponer en fracciones, 5 elevado a cubo, es decir, en la medida de lo posible, una vez que descomponamos el radicando en factores, vamos a tratar de expresarlo en forma de potencia. En el caso de que el exponente sea mayor o igual que el índice del radical, se puede extraer el factor. Es decir, si se trata de una raíz cuadrada
y yo tengo un exponente de 2 o superior a 2, podré extraerlo. Podré extraer este factor del radical. Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, primero nos piden, por ejemplo, simplificar los radicales. Tenemos raíz de 20 más 3 raíz de 125 menos raíz de 20 se puede descomponer factorialmente como 2 al cuadrado por 5. Como aquí no nos aparece ningún número, nos indica que se trata de una raíz cuadrada. Por lo tanto, si aquí 2 al cuadrado y tenemos una raíz cuadrada, podemos extraer este factor y lo dejamos fuera. Entonces, raíz de 20, que es lo mismo que raíz de 2 al cuadrado por 5, vamos a extraer el factor 2, vamos a dejar fuera 2 raíz de 5. Más 3 raíz de 125. 125 se puede expresar como 5 al cubo. Por lo tanto, vamos a extraer también el 5, ya que 5 al cubo es 5 al cuadrado, lo sacamos al 5 y vamos a dejar el 5 aquí. Por lo tanto, si ya tenía 3 por 5, 3 por 5 va a ser 15, más 2 van a ser 17, menos 1, este lo dejamos tal cual, lo tenemos que operar, 16. El resultado sería 16 raíz de 5. Simplifica. Raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 7. El índice es el mismo, 3, se trata de una raíz cúbica. Vamos a introducir el 3 y el 7 dentro de la misma raíz. Entonces dividimos raíz cúbica de 3 por 7. 3 por 7 es 21 y entonces podemos simplificarlo y decir que raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 7 es lo mismo que raíz cúbica de 7. Simplifica los siguientes radicales. Bueno, aquí tenemos raíz de 8 más 2 raíz de 8 menos raíz de 50. Vamos a expresar en forma de potencias. Primero descomponemos los factores, expresamos en forma de potencias. 8 sabemos que es 2 al cubo, ya que es 2 por 2 por 2. Entonces vamos a expresar este como raíz cuadrada de 2 al cubo más 2 raíz cuadrada de 2 al cubo, que era 8, menos 50. Y si lo descomponemos factorialmente, decimos que es 2 por 5 al cuadrado. Entonces, vamos a extraer del radical. Si tenemos aquí un exponente 3 y la raíz cuadrada, podemos extraer 2 al cuadrado. Al sacarlo fuera, eliminamos el cuadrado, sería 2. Y dejamos dentro un 2. Haríamos lo propio con esto, con este segundo, ¿vale? Y tenemos aquí un 2. Y si extraemos otro, por 2, 4. Y del tercero, como tenemos un exponente al cuadrado, un exponente con el 2, es decir, un número al cuadrado, en este caso el 5, vamos a poder extraerlo, ya que se trata de una raíz cuadrada. Por lo tanto, diríamos que sería 5 raíz de 2. Entonces, ahora ya podemos, y decimos 2 raíz de 2 más 4, 2 por 2, 4, raíz de 2 menos 5, 2 más 4 serían 6, menos 5, 1 raíz de 2 o directamente raíz de 2. Simplificar raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 5. Raíz cúbica de 3 por raíz cúbica de 5. Podemos multiplicar 3 por 5 y diremos que da igual a raíz cúbica de 15. Calcula. Tenemos aquí un paréntesis multiplicado por 2 raíz de 3. Bueno. 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3 al cubo. Como tenemos un 3 al cubo, si se trata de una raíz cuadrada, vamos a poder sacar este factor 3 fuera. Ya teníamos un 3 y ahora tendremos otro. Pero vamos a dejar el 3 dentro, puesto que es 3 al cubo, que es 3 al cuadrado por 3, dejaremos el 3 y sacaremos el cuadrado. Pero lo indicaremos como 3. Se puede eliminar el cuadrado y sacarlo, ya que se trata de una raíz cuadrada. Entonces, menos 5 raíz de 6. Vale.
2 raíz de 3 más 3 por 3, que es 9 raíz de 3, menos 5 raíz de 6. Vamos a multiplicarlo. Por 2 raíz de 6. Bueno, pues nos dará 2, bueno, vamos a sumarlo primero, 2 raíz de 3 más 9 raíz de 3, podemos sumar y diremos que será 11 raíz de 3 menos 5 raíz de 6. Y ahora lo multiplicaremos por 2 raíz de 6. 11 raíz de 3 por 2 raíz de 6 será 11 por 2, 22 raíz de 3 por raíz de 6, raíz de 18. 22 raíz de 18. Y haremos lo propio con menos 5 raíz de 6. 2 por 5 da 10, raíz de 6 por raíz de 6, raíz de 36. Puesto que raíz de 36 sabemos que raíz cuadrada de 36 es 6, vamos a indicarlo como 22 raíz de 18, que lo vamos a poner el 18, lo vamos a indicar como 3 al cuadrado menos 10 por raíz de 36. Sabíamos que la raíz cuadrada de 36 es 6, entonces directamente vamos a poner el resultado como 10 por 6. Entonces, 22 raíz de 3 al cuadrado por 2, vamos a extraer el 3, lo dejamos aquí fuera, 22 por 3, raíz de 2 menos 60. Bueno, 22 por 3 dará 66, raíz de 2 menos 60, ese es el resultado. El martes que viene seguiremos pasando y veremos operaciones combinadas. Haré especial hincapié en las operaciones con fracciones. Para ello es necesario que controlemos muy bien un múltiplo, hallar fracciones equivalentes, hallar un denominador común, si tenemos dos denominadores distintos para sumar o restar fracciones, y bueno, haber repasado lo que es la multiplicación y división de fracciones, puesto que vamos a machacar un poquito lo que es las operaciones combinadas y en especial las operaciones